Hola, soy Carlos. Me presento, este soy yo. Aquí arriba me quedo, aquí. Yo creo que se verá aquí. Vamos a resolver un ejercicio muy típico de química de segundo bachillerato. Se trata de determinar la fórmula empírica y molecular de un compuesto. Entonces vamos a ir con el enunciado. El enunciado de nuestro ejercicio es el siguiente, lo voy a ir copiando. Dice, en la combustión de 1 gramo de una sustancia orgánica que contiene exclusivamente carbono, hidrógeno y oxígeno, se obtienen 1,45 gramos de dióxido de carbono y 0,60 gramos de agua. Dicho esto, determinar la fórmula empírica y molecular del compuesto, sabiendo, otro dato que nos da, que la masa molecular de este es de 30 gramos partido por mol. Bien, bueno, yo me voy a quedar aquí quieto ya aquí arriba, Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. En primer lugar, ir planteando las cosas que nos dicen. Como se trata de una sustancia orgánica, la cual contiene exclusivamente CHIO, sabemos que su fórmula molecular va a ser del tipo CHO y lo único que no sabremos son la cantidad de átomos que tiene de carbono, de hidrógeno y de oxígeno. Por tanto, nuestras incógnitas son los subíndices que van acompañando a cada átomo en la fórmula. Le vamos a poner X mayúscula, Y mayúscula y Z mayúscula. Siguiente cosa. En el enunciado nos dice que esta sustancia orgánica combustiona. Vale. Por tanto, escribimos la reacción de combustión. Reacción de combustión de la sustancia orgánica. Que es siempre una combustión, tiene el siguiente aspecto. CX, H, Y o Z. Y ahora es cuando vamos a poner la combustión. Decimos más O2 para dar CO2 y H2O. Esto va a ser siempre así. Siempre que sea una combustión va a ser una sustancia orgánica que reacciona con oxígeno y acaba dando dióxido de carbono y agua. Vale. Bueno, pues para este tipo de ejercicio nosotros aquí vamos a rellenar esto como si fuese una tablita. Pongo así estas cosas para que sepamos nosotros que va a ser una tabla. Y aquí vamos a ir apuntando las masas moleculares de cada cosa. Esta vez la masa molecular de la sustancia es un dato, en otro ejercicio habrá que calcularla, pero nosotros vamos a ir apuntando las cosas que nos dan. 30 gramos partido por mol, nos dice el enunciado. Aquí la del oxígeno es 16 gramos partido por mol. Aquí la del dióxido de carbono la calculamos, son 12 de parte del carbono más 2 por 16 de parte del oxígeno, hace un total esto de 44 gramos mol. Y aquí de parte del agua, en el agua son 2 por 1 de parte del hidrógeno más 16 de parte del oxígeno, haciendo un total de 18 gramos partido por mol.
Bueno, a continuación vamos a poner otra fila más. Vamos a escribir las masas que tenemos. Dice que nos dan 1 gramo de esta sustancia orgánica, que es la que combustiona, y de aquí se obtienen pues 1,45 gramos de dióxido de carbono y 0,60 gramos de agua. Vale. Así que tengamos la tablita bien definida. Vale. Nada, hay que ser ordenadito. Venga, entonces, a nosotros al fin y al cabo lo que nos interesa va a ser calcular la cantidad de carbono, de hidrógeno y de oxígeno que hay en una molécula de esta sustancia orgánica. Entonces, para hacerlo, en primer lugar, vamos a calcular la cantidad de carbono que hay aquí en esta sustancia orgánica y la cantidad de hidrógeno que hay en esta sustancia orgánica y la cantidad de oxígeno que hay en esta sustancia orgánica. Vale, vamos a empezar por la cantidad de carbono. La cantidad de carbono que hay aquí viene a parar exclusivamente al dióxido de carbono, ¿vale? Reacciona con el oxígeno y el carbono pasa aquí. Por su parte, la cantidad de hidrógeno, cuando reacciona la sustancia con el oxígeno, todo el hidrógeno que hay aquí viene a parar aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular, pongo yo aquí, cálculo de la masa de C que hay en el CO2 y esto lo calculamos porque esa cantidad de C que hay en el CO2 va a coincidir con la cantidad de carbono que había en la sustancia orgánica, porque coincidirá con la masa de carbono que había en CX, HI o Z. Vale. Entonces, para el cálculo de esta cantidad, de esta masa de carbono, decimos si en 44 gramos de CO2, de los 44 gramos, 12 son de C y estos 32 son del oxígeno. Si en 44 gramos de CO2, 12 gramos son de C, en 1,45 gramos que se han obtenido de CO2, X serán de C. Haciendo la regla de 3, X es igual a 1,45 por 12 entre 44. Esto nos da un total de 0,395 gramos de carbono en el CO2. Lo que es lo mismo, y por tanto 0,395 gramos de C en la sustancia CX, HI o Z. Vale. Vamos a hacer lo mismo, vamos a calcular ahora la cantidad de hidrógeno que hay en la sustancia orgánica. Para ello, cálculo de la masa de hidrógeno que hay en el H2O, porque coincidirá con la masa de hidrógeno que había en la sustancia CX, HI o Z. Bien, y decimos entonces, si en 18 gramos de H2O teníamos 2 gramos de H, en 0,60 gramos de H2O
y gramos serán de hidrógeno. Por tanto, al hacer la regla de 3, nos sale 0,60 por 2 entre 18, sale 0,067, si redondeamos, de hidrógeno en el H2. Por tanto, decimos que tenemos 0,067 gramos de H en la sustancia orgánica. En resumen, uno puede decir que en 1 gramo de la sustancia orgánica CX, HI o Z hay 0,395 gramos de carbono, 0,067 gramos de hidrógeno y el resto será de oxígeno. Pues para calcular la cantidad de oxígeno que hay decimos, pues bueno, 1 gramo menos 0,395 menos 0,067 tiene que salir la cantidad de oxígeno y eso sale 0,538 gramos de oxígeno. Pues muy bien, ahora vamos a calcular los moles de cada átomo que hay en ese gramo de sustancia orgánica. Para ello vamos dividiendo aquí entre las masas atómicas o la masa molecular de cada sustancia, de cada átomo. Decimos 0,395 gramos de carbono entre su masa molecular, que es 12 gramos partido por mol. Y esto lo hacemos con la calculadora y nos da, a ver, lo tengo yo por aquí, 0,033 moles de C. Para el hidrógeno, pues 0,067 gramos entre 1 gramo partido por mol, que es la masa molecular, la masa molar del hidrógeno. Masa molar. Estoy diciendo masa molecular y no, es masa molar. Esto sale 0,067 moles de H. Y por último, para el oxígeno son 0,538 gramos entre la masa molar del oxígeno, que es 16 gramos partido por mol. Vale, y esto también nos da 0,033 moles de O. Después de esto, lo que vamos a hacer es ver en qué relación están estos moles, ¿no? Vale, y para ver la relación molar, lo que hacemos es compararla con la cantidad menor, que en este caso es 0,033. Vamos a ir dividiendo los moles que nos ha salido de cada átomo entre la menor cantidad que tengamos, que en este caso es 0,33. Por tanto, para el carbono, 0,033 entre 0,033. Vale, pues esto nos da 1. Del hidrógeno, 0,067 entre el que esté en menor cantidad, que es el carbono y el oxígeno están en igual cantidad, ¿no? 0,033. Esto sale 2. Y el oxígeno, pues 0,033, que es lo que tenemos, entre el menor, que es 0,033, con lo cual esto sale 1. Y de aquí se deduce que la fórmula empírica de la sustancia orgánica es C1H2O1. Y esta fórmula empírica nos está diciendo en qué relación están los átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno dentro de la molécula, y nos viene a decir que
por cada átomo de carbono hay 2 de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿vale? Pero habrá muchas moléculas que estén en esa relación, por ejemplo, C1H2O1, C2H4O2, C3H6O3, C4H8O4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ver, bueno, todas esas moléculas pertenecen a esta fórmula empírica, tienen esa fórmula empírica, ¿vale? Por eso se le pone N. Vale, el caso es que nosotros tenemos que calcular también la fórmula molecular, que esa ya sí que va a ser una. Digamos que de alguna manera hay que determinar esta N para ver cuáles de todas las anteriores que estábamos diciendo es, ¿vale? Si se trata de C1H2O1 o C2H4O2 o C15H30 o 15. Para ello, determinamos N y con ello obtendremos la fórmula molecular. Bien, entonces, vamos a calcular lo que sería la masa molecular de esa sustancia. Es decir, masa molecular del C1H2O1N será un N, 1 por N, N, y ahora por 12, que es la masa molecular del carbono, más 2N por 16, perdón, 2N por 1, venga, Pipe, escribe, más N por 16, ¿vale? Y esto, imposición, es una imposición porque es un dato del problema, tiene que ser igual a 30 gramos partido por mol, ¿vale? Que es la masa molecular de toda la sustancia. Bien, esto es 12N más 2N más 16N, da un total de 30N, y decimos que tiene que ser igual a 30. Entonces no queda otra que N, si despejamos 30 entre 30, esto es igual a 1. Con lo cual ya tenemos determinada la fórmula molecular, que será la fórmula molecular es CH2O. Que además, esto, si lo ponemos de forma desarrollada, el átomo de carbono tiene aquí un enlace simple con un hidrógeno, y aquí tiene un enlace doble con un oxígeno y aquí con otro hidrógeno. Y esto es un aldehído, este es su grupo, el grupo del aldehído, y no se trata de otra cosa que del metanal, ¿vale? Entonces ya tendríamos resuelto el ejercicio. Así se hace. Espero que os hayáis enterado. Nos veremos en próximos vídeos. Y nada, que os hayáis enterado. Vale, un saludo desde Academia Fisicalia.